Dicen que la mente puede ser nuestro refugio o nuestra prisión, y Martín descubrió una madrugada en la que el silencio pesaba más que cualquier ruido. Caminaba solo por su pequeño apartamento, con las luces apagadas, mientras una tormenta de pensamientos negativos golpeaba su pecho sin descanso. Se repetía a sí mismo que nada de lo que hacía valía la pena, que siempre arruinaba lo que tocaba, que quizás sería mejor desaparecer un rato del mundo. En ese instante, tuvo la sensación de que su vida entera estaba hecha de sombras que él mismo alimentaba, y por primera vez sintió verdadero miedo de sí mismo. Esa noche, Martín se miró al espejo y casi no reconoció al hombre que veía. Sus ojos cansados contaban historias que él nunca se había atrevido a enfrentar. Su reflejo mostraba más que un gesto triste. Mostraba una derrota acumulada, una especie de sinceridad brutal que revelaba lo que siempre había intentado ocultar. «¿Cómo llegué hasta aquí?», murmuró, como si el espejo tuviera la respuesta. Pero lo único que obtuvo fue su propio silencio, ese que duele porque te obliga a escuchar lo que ya sabes. En ese momento recordó algo que solía evitar, que la mayor parte de sus pensamientos negativos no venían del mundo exterior, sino de una voz interior que él mismo había permitido crecer. Una voz que conocía sus miedos más profundos, sus inseguridades más escondidas, y los usaba para hacerlos sentir pequeño. Era como si llevara años teniendo una conversación honesta con todos menos consigo mismo. Y ahora, esa falta de honestidad personal había dejado un hueco tan grande que era imposible seguir ignorándolo. Se sentó en el borde de la cama, con el peso de la noche cargando sobre sus hombros, y dejó que su respiración se desordenara. Cada pensamiento que surgía era una flecha dirigida a su propia dignidad. No eres suficiente. Nunca lo has sido. No vas a cambiar. Era una repetición tan automática que parecía un hábito aprendido, una melodía oscura que ya sabía de memoria. Pero lo que más le inquietaba no era la dureza de esas frases, sino lo familiar que se habían vuelto. Martín siempre se consideró alguien fuerte, alguien que podía resolver todo por sí mismo. Sin embargo, esa madrugada descubrió algo inquietante, que la fuerza no es resistir en silencio, sino atreverse a mirar de frente lo que duele. Y ahí, entre las sombras de su habitación, entendió que llevaba años negándose la verdad de que estaba cansado, la verdad de que necesitaba ayuda, la verdad de que no podía seguir viviendo dentro de una guerra mental que él mismo alimentaba. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidió abrir la ventana para respirar un poco de aire frío. La ciudad dormía, pero su mente estaba despierta, inquieta, agitada. Miró hacia arriba y vio el cielo oscuro, casi sin estrellas, y por un instante sintió que ese cielo era un reflejo perfecto de su interior. Un espacio lleno de nubes que parecía no tener salida. Pero incluso en esa oscuridad, había una leve claridad en el horizonte, una línea tenue que insinuaba que el amanecer estaba más cerca de lo que parecía. Fue entonces cuando una pregunta inesperada lo atravesó. ¿Y si mis pensamientos negativos no son la verdad, sino una versión distorsionada de mí mismo? La idea le pareció extraña, incluso absurda, porque siempre había creído que pensar algo era sinónimo de que debía creerlo. Pero esa noche, algo dentro de él se negó a aceptar esa lógica. Algo pequeño, frágil pero persistente, le decía que quizá había sido demasiado duro consigo mismo durante demasiado tiempo. De repente, recordó una frase que había escuchado años atrás: «Somos lo que nos decimos en silencio». Y fue como si un rayo de lucidez iluminara brevemente su mente. Se dio cuenta de que si eso era cierto, entonces llevaba años construyéndose desde el odio, la culpa y el miedo. ¿Cómo no iba a sentirse perdido? ¿Cómo no iba a sentirse solo? Había estado peleando una batalla invisible sin reconocer que él mismo actuaba como atacante y víctima al mismo tiempo. Mientras dejaba que esa comprensión lo atravesara, sintió un nudo en la garganta que no pudo contener. Lloró, pero no un llanto desesperado, sino un llanto honesto, de esos que nacen cuando la verdad por fin se atreve a salir. Era como si el cuerpo le estuviera diciendo que ya había cargado suficiente, que ya no tenía por qué seguir fingiendo fortaleza. Y en cada lágrima había un pequeño acto de sinceridad, uno que llevaba años evitando. Y así,
En esa madrugada silenciosa, Martín entendió algo que cambiaría su vida por completo, que para controlar sus pensamientos negativos, debía empezar por lo más difícil, decirse la verdad, ver lo que realmente sentía, aceptar lo que realmente necesitaba y dejar de escapar de sí mismo. Ese fue el inicio de su transformación, aunque él todavía no lo sabía. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se había atrevido a escuchar la voz que llevaba años evitando, la de su propia honestidad. A la mañana siguiente, Martín despertó con los ojos hinchados y la mente todavía revuelta, pero con una sensación distinta, una especie de cansancio honesto. No era el agotamiento que nace del miedo, sino que llega después de enfrentar algo que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Mientras preparaba un café, notó que sus manos temblaban ligeramente, como si su cuerpo aún estuviera asimilando la verdad que había emergido durante la madrugada. Ese temblor no era debilidad, era el despertar de un hombre que empezaba a mirarse sin filtros. Todo el día sintió una especie de sombra detrás de sus pensamientos, una presencia que no intentaba intimidarlo, sino recordarle algo, que la lucha seguía ahí. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, Martín lo veía con una claridad nueva. Ya no lo aceptaba como un hecho indiscutible, sino como un mensaje confuso que tal vez merecía ser cuestionado. Fue la primera vez que se dio cuenta de que podía observar lo que pensaba sin obedecerlo. Sin embargo, esa distancia recién lograda también trajo un miedo inesperado. ¿Qué pasaría si, al observar todo lo que pensaba, descubría algo aún más doloroso? ¿Qué pasaría si la honestidad que buscaba terminaba revelando cosas con las que no podría cargar? Esa duda lo acompañó mientras caminaba hacia el trabajo, mezclándose con el ruido de la ciudad. Sentía cada paso como un recordatorio de que empezar a decirse la verdad tenía un costo, y no siempre era fácil asumirlo. Martín trabajaba en una oficina pequeña, un espacio donde la rutina solía devorar cualquier emoción. Pero ese día, incluso allí, notó la presencia de sus pensamientos negativos acechando en cada rincón. Mientras revisaba documentos, escuchó la misma voz interna susurrándole que no era lo suficientemente bueno, que todos a su alrededor lo superarían tarde o temprano. Antes, se habría hundido en ese diálogo, pero esta vez respiró hondo y se dijo, «Esto no es la verdad, es solo un miedo disfrazado». Un compañero de trabajo, al verlo más callado de lo habitual, le preguntó si estaba bien. Martín dudó unos segundos antes de responder. La tentación de decir todo bien apareció de inmediato, como un reflejo automático, pero recordó la promesa silenciosa que había hecho la noche anterior. Así que, con cierta torpeza, admitió, «No mucho, pero estoy intentando entenderme». Su compañero sonrió con una mezcla de sorpresa y empatía. Fue un gesto pequeño, pero para Martín significó un puente, una prueba de que la honestidad también abre puertas. Esa breve conversación lo acompañó el resto de la tarde. Era extraño cómo una simple frase podía sentirse tan liberadora. Descubrió que ser honesto consigo mismo también lo volvía más honesto con los demás. Y al hacerlo, notó algo que nunca había considerado, que quizá no estaba tan solo como pensaba. Había personas alrededor capaces de escuchar, aunque él siempre hubiera evitado mostrarse vulnerable. Al volver a casa, sintió un cansancio más emocional que físico. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, dejando escapar un suspiro largo. La casa estaba en silencio, como si lo esperara para seguir la conversación que había comenzado la noche anterior. Y en ese silencio, un pensamiento volvió a aparecer. No vas a poder cambiar. Esta vez, sin embargo, Martín no se asustó. No huyó. Lo miró de frente, como quien observa a un viejo enemigo. Comprendió que ese mensaje no nacía de la realidad, sino de años de autoexigencia extrema, de perfeccionismo, de miedo a decepcionar a los demás. Era una frase heredada, aprendida, repetida sin cuestionar. Y por primera vez, Martín sintió una mezcla de compasión y firmeza hacia sí mismo. Se dio cuenta de que no necesitaba luchar contra sus pensamientos, sino entenderlos. Escucharlos, sí, pero no obedecerlos. Reconocerlos,
pero no someterse a ellos. Se sentó frente a su escritorio, abrió una libreta vieja y comenzó a escribir. No sabía muy bien qué poner, así que simplemente dejó que las palabras salieran. Lo que apareció en la página lo sorprendió. Tengo miedo, pero quiero ser honesto conmigo. Esa frase, tan simple y tan verdadera, se convirtió en su guía. Era la primera vez que veía sus emociones escritas, sin máscaras, sin excusas. Y al leerlo, sintió algo parecido a un alivio profundo, como si hubiese descargado parte del peso invisible que llevaba encima. Martín cerró la libreta y la dejó sobre el escritorio como quien deja un testimonio importante. Sabía que aún quedaba un largo camino para aprender a controlar sus pensamientos negativos, pero también sabía que la historia ya estaba cambiando. Ya no se escondía detrás de ilusiones ni fingía que estaba bien. Había dado el primer paso hacia la transformación más difícil, la que empieza dentro. Y aunque no lo sabía todavía, esa honestidad recién nacida sería la luz que le revelaría verdades que jamás imaginó enfrentar. Durante los días siguientes, Martín empezó a notar algo curioso. Cuanto más intentaba observar sus pensamientos sin juzgarlos, más ruidosos parecían volverse. Era como si esa voz interna, acostumbrada a mandar, se sintiera amenazada por su nueva actitud. Cada mañana, antes incluso de levantarse, surgían frases que buscaban desestabilizarlo. No vas a mejorar, no tiene sentido, siempre vuelves a lo mismo. Pero ahora, aunque seguían doliendo, ya no lo derrumbaban con la misma facilidad. Un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sintió un nudo en el pecho sin razón aparente. Ese tipo de ansiedad súbita era algo que conocía bien, pero esta vez no quiso huir de ella. Cerró los ojos, apoyó las manos en la mesa y se preguntó en silencio, ¿qué me estás intentando decir? Era un gesto casi simbólico, como hablar con una parte de sí que llevaba años ignorada. Y aunque no obtuvo una respuesta clara, notó algo distinto. La ansiedad disminuía cuando la enfrentaba con honestidad. Más tarde, decidió salir a caminar sin rumbo, con la intención de despejar la mente. La ciudad estaba viva, llena de sonidos, rostros y movimiento. Sin embargo, Martín caminaba como si todo estuviera un poco más lento, un poco más nítido. Cada pensamiento negativo que aparecía lo observaba como quien mira una nube pasajera. No intentaba pelear con ellos, sino comprenderlos. Y ese simple gesto comenzaba a traerle una calma que nunca había conocido. En un parque cercano, se sentó en un banco y dejó que el aire fresco le rozara el rostro. Allí, mientras veía a otras personas conversar, jugar o simplemente descansar, se dio cuenta de algo que le golpeó con suavidad. Todos, en silencio, probablemente cargaban con sus propias tormentas. Pensó en cuántas veces había creído que era el único que se sentía perdido. Y esa comprensión profunda lo hizo sentir más humano, menos aislado, casi acompañado por la idea de una fragilidad compartida. Fue entonces cuando un pensamiento diferente surgió de pronto, casi tímido. ¿Y si no soy tan frágil como creo? Aquella frase lo desconcertó. Estaba tan acostumbrado a escucharse en clave de derrota que cualquier pensamiento positivo parecía un intruso. Pero decidió no rechazarlo. Lo observó, lo dejó estar. Y mientras lo hacía, notó una sensación cálida en el pecho, como si algo dentro de él despertara lentamente, después de haber dormido demasiado tiempo. Esa tarde, al volver a casa, encontró la libreta donde había escrito días atrás. Se sentó y la abrió con cierta reverencia. No sabía bien qué esperaba encontrar, pero al releer sus propias palabras, sintió un estremecimiento. Ver su miedo escrito con tanta honestidad le recordó que su valor no estaba en no tener pensamientos negativos, sino en atreverse a mirarlos sin huir. Aquello lo llenó de un orgullo silencioso, uno que hacía mucho no experimentaba. Sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, no sobre el miedo, sino sobre lo que realmente deseaba. Vivir con más calma, dejar de sabotearse, aprender a hablarse con compasión. Y a medida que las frases fluían, descubrió algo revelador, que en el fondo siempre había querido sanar, pero nunca se había dado permiso.
Esa realización lo desarmó por completo. Era como admitir que había sido injusto consigo mismo durante años. En medio de esas reflexiones, un pensamiento sombrío reapareció. Pero no vas a lograrlo. Antes, esa frase lo habría derrumbado. Ahora, la reconoció como una sombra vieja, una que se alimentaba de su silencio. Tomó aire y respondió en voz baja. Tal vez sí, tal vez esta vez sea diferente. Fue una respuesta pequeña, casi susurrada, pero tenía algo que antes no había tenido: convicción. Y ese pequeño acto de valor cambió algo en su interior. Martín cerró la libreta y se quedó mirando por la ventana, donde el atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le hablaba de una forma suave, como si le dijera que aún estaba a tiempo de cambiar. Y aunque los pensamientos negativos seguían apareciendo, ya no eran una sentencia, sino un estímulo para seguir buscándose. Entendió que la batalla no era contra la mente, sino contra la falta de verdad que había permitido durante años. Esa noche, antes de dormir, hizo algo que nunca había hecho. Se agradeció. Agradeció su esfuerzo, su valentía silenciosa, su decisión de enfrentarse a sí mismo con honestidad. No era un acto grandioso, pero significaba mucho, porque por primera vez comenzó a sentir que controlar sus pensamientos negativos no se trataba de dominarlos, sino de conocerse realmente, y sin darse cuenta, acababa de abrir la puerta a un cambio que transformaría su vida para siempre. Los días pasaron, y aunque Martín avanzaba con pasos pequeños, algo aún le inquietaba. Cada cierto tiempo aparecía un pensamiento oscuro que no lograba comprender, uno que no se disolvía tan fácilmente como los demás. Era una frase dura, muy antigua, que surgía siempre en los momentos de mayor vulnerabilidad. Eres un fracaso. Esa idea no solo lo lastimaba, lo paralizaba. Y por más que intentara observarla desde la calma, sentía que escondía una verdad que aún no había tenido el valor de enfrentar. Una tarde, decidió caminar hasta un café al que solía ir en su adolescencia. Ese lugar guardaba recuerdos que hacía años evitaba visitar. Se sentó en la misma mesa de siempre, cerca de la ventana, como si el pasado estuviera esperándolo allí, intacto. Mientras el aroma del café lo envolvía, experimentó una sensación extraña. Era como si la vida le estuviera ofreciendo un espacio seguro para mirar hacia adentro. Y por primera vez, sintió que tal vez había llegado el momento de ser completamente honesto. Mientras removía el café lentamente, dejó que la mente se abriera sin filtros. Y entonces apareció el recuerdo que había evitado durante tanto tiempo. La voz severa de su padre, diciéndole que nunca sería lo suficientemente bueno, que siempre sería menos que los demás. Aquellas palabras habían marcado su adolescencia, pero él, queriendo demostrar fuerza, las había enterrado bajo capas de silencio. Sin embargo, ahora entendía que esa raíz vieja era la que alimentaba sus pensamientos más crueles. El descubrimiento lo golpeó con fuerza, pero no con violencia. Fue un golpe honesto, casi necesario. Martín se quedó mirando el café, como si en el fondo oscuro de la taza pudiera ver la versión más joven de sí mismo. Ese adolescente confundido que aprendió a exigirse más de lo humanamente posible para merecer un amor que nunca recibió. Y allí, en medio del bullicio suave del café, Martín sintió un profundo deseo de abrazar a esa versión antigua de sí y pedirle perdón. La emoción lo desbordó. Cerró los ojos unos segundos y dejó que la verdad lo atravesara por completo. Comprendió que sus pensamientos negativos no eran enemigos al azar, sino ecos de heridas antiguas que nunca se habían cerrado. Eran la forma en que su mente intentaba protegerlo, aunque lo hiciera de un modo torpe y doloroso. Y esa comprensión, lejos de hundirlo, le ofreció una nueva perspectiva. Tal vez no tenía que luchar contra su mente, sino acompañarla. Abrió la libreta que había empezado días atrás y escribió una frase que surgió casi sola. No era yo quien fallaba, era yo quien necesitaba amor. Al leerla, sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una cuerda interior que llevaba años tensada por fin cediera. Aquella frase no solo era honesta, era liberadora. Le revelaba una verdad que siempre había estado allí, pero que nunca se había permitido reconocer,
que durante años había sido demasiado duro con sí mismo por miedo a repetir un dolor viejo. Mientras escribía, notó que por primera vez no sentía vergüenza de admitir su herida. Al contrario, sentía una profunda dignidad en hacerlo. Comprendió que aceptar su fragilidad no lo hacía débil, lo hacía humano, y que controlar los pensamientos negativos no era cuestión de fuerza bruta, sino de entender su origen. Era como limpiar una habitación oscura encendiendo la luz, no arrancando los muebles a golpes. Cuando terminó su café, respiró hondo, sintiendo que algo había cambiado de forma silenciosa pero definitiva. Su paso al levantarse fue más firme, como si su cuerpo también hubiese soltado un peso antiguo. Se dio cuenta de que la honestidad no solo destapaba dolor, también abría caminos nuevos, caminos que antes estaban ocultos por la propia negación. Y mientras salía del café, sintió que una parte de su historia estaba comenzando a sanar. Fuera, el viento frío acarició su rostro, pero esta vez no lo sintió como un golpe, sino como un recordatorio de que estaba vivo, presente, despierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía permiso para reconstruirse sin prisa, sin culpa, sin miedo, que podía hablarse con una honestidad suave, no castigadora. Y al hacerlo, sintió que aquella raíz vieja comenzaba a perder fuerza. Esa tarde, mientras regresaba a casa, entendió algo que transformaría el resto de su proceso, que no se puede controlar un pensamiento sin comprender la herida que lo origina, y que ser honesto no significa exponerse al dolor, sino permitir que la verdad ilumine lo que antes estaba en sombras. Martín lo supo en lo más profundo, había dado un paso decisivo hacia la libertad interior. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez no le tenía miedo. Esa noche, al llegar a casa, Martín sintió un cansancio diferente, uno que no venía del cuerpo, sino del alma. Sin encender las luces, se dejó caer en el sofá y respiró profundamente, como quien intenta asimilar una verdad recién descubierta. Sabía que había abierto una puerta que llevaba años cerrada, y aunque eso lo aliviaba, también lo dejaba expuesto a una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a sentir. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa incomodidad era parte del proceso, una señal de que estaba avanzando. Mientras su mirada se perdía en el techo oscuro, volvió a aparecer la frase que lo había acompañado durante años: «Eres un fracaso». Pero esta vez, algo en él reaccionó distinto. No como un niño herido que recibe un golpe, sino como un adulto que reconoce un eco antiguo. Se sorprendió notar que ya no temblaba ante esa frase, sino que la observaba con cierta distancia, como si por primera vez pudiera verla tal cual era, una mentira heredada, una cicatriz emocional disfrazada de verdad. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo de pasillo. Allí, bajo la luz tenue que entraba desde la calle, se observó con una mirada que nunca antes había tenido. No buscaba defectos, no buscaba errores. Simplemente quería ver quién era en realidad. Y al hacerlo, descubrió algo que lo conmovió profundamente, que detrás de los años de miedo y autoexigencia, aún había un hombre bueno, sensible, dispuesto a sanar. Ese descubrimiento lo desarmó por completo. Martín acercó una mano al espejo, como si quisiera tocar esa versión de sí mismo que recién empezaba a reconocer. Sintió entonces una verdad simple pero poderosa, que había vivido la mayor parte de su vida creyendo que debía ser duro para sobrevivir, cuando en realidad lo que más necesitaba era ternura. No de los demás, sino de sí mismo. Esa comprensión le estremeció el pecho, como una ola cálida que le empapaba desde dentro. La honestidad que había comenzado a cultivar abría nuevas capas de su historia. Recordó momentos en los que se había hablado con dureza, castigos autoimpuestos, silencios que usaba como armas contra sí mismo. Y al traerlos a la memoria, sintió un dolor suave, casi necesario. Era el dolor de reconocer que durante demasiados años se había convertido en su propio enemigo. Pero también era el inicio de una reconciliación profunda, la más importante de su vida. Cerró los ojos y dejó que esa revelación se asentara. Comprendió que controlar los pensamientos negativos no era cuestión de apagarlos, sino de escuchar lo que intentaban ocultar. Cada frase cruel era una herida sin atender, una necesidad no reconocida,
un miedo sin nombre, y al entenderlo, sintió que el ruido mental comenzaba a perder su fuerza. Era como descubrir que el monstruo que lo perseguía siempre había sido una sombra proyectada por su propio pasado. Decidió sentarse en el suelo, con la espalda apoyada a la pared, y comenzó a respirar lentamente. Cada inhalación era un acto de presencia. Cada exhalación, un gesto de rendición ante la verdad. Y en esa calma impropia de él, se escuchó decir en voz baja: «No quiero lastimarme más». Era una promesa pequeña, pero sincera. Una semilla que en su corazón encontró por fin un terreno fértil. Tomó su libreta y escribió una frase nueva: «Hoy empiezo a tratarme con respeto». Al verla en la página, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Nunca antes había considerado el respeto hacia sí mismo como una prioridad. Siempre había priorizado el rendimiento, la responsabilidad, la apariencia de fortaleza. Pero ahora entendía que sin respeto interior, cualquier logro se volvía frágil, cualquier avance se convertía en un peso más. La noche avanzó y el cansancio físico por fin lo alcanzó. Sin embargo, antes de irse a dormir, volvió al espejo una vez más. Observó su rostro cansado, su mirada vulnerable, y algo dentro de él susurró una frase que nunca había pronunciado: «Estoy orgulloso de ti». No por lo que había logrado, ni por lo que había soportado, sino por haber empezado a ser honesto consigo mismo. Esa frase, tan simple, se convirtió en la luz más suave que había sentido en mucho tiempo. Esa noche, al acostarse, Martín sintió que una parte de su historia se estaba reescribiendo. No desde la fuerza, sino desde la verdad. No desde la exigencia, sino desde la aceptación. Y mientras cerraba los ojos, comprendió que controlar sus pensamientos negativos no era un acto de batalla, sino de reconciliación. Por primera vez en años, durmió con paz. Una paz humilde, frágil, real. Y sin saberlo aún, este sería el comienzo de un giro emocional que transformaría su vida por completo. Al amanecer, Martín despertó con una claridad inesperada. No era euforia ni una súbita iluminación, sino una sensación tranquila, como si algo dentro de él hubiera hecho clic durante la noche. Se quedó mirando el techo, escuchando el ritmo suave de su respiración, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida no lo perseguía, lo acompañaba. Pero esa calma trajo consigo una pregunta inevitable: si ya había descubierto la raíz de su dolor, ¿qué debía hacer ahora con esa verdad? Mientras preparaba el desayuno, la respuesta llegó de forma sutil. Debía aprender a hablarse con la misma honestidad con la que enfrentaba a los demás. No una honestidad cruel, sino una que construyera, que acompañara, que diera luz. Comprendió que durante toda su vida había confundido sinceridad con dureza, verdad con castigo. Y ahora entendía que la verdadera honestidad nace del respeto, no del miedo. Ese pensamiento lo estremeció, porque era nuevo, profundamente nuevo dentro de su historia. Decidió salir a caminar antes del trabajo. El aire fresco le golpeó el rostro despertando cada sentido, y mientras avanzaba, notó algo que antes nunca había percibido: el silencio interior. No un silencio vacío, sino un silencio vivo, lleno de presencia. Esa ausencia de ruido mental lo desconcertó. Era como si su mente, por primera vez, le diera un descanso. Y ese pequeño gesto interno lo conmovió más de lo que podía admitir. A mitad del camino, mientras observaba a un anciano alimentar a las palomas, sintió un pensamiento nuevo, delicado, casi tímido. Uno que no venía de la herida, sino de la parte sana de su alma. Mereces estar en paz. Martín se detuvo. Aquella frase le llegó tan hondo que tuvo que cerrar los ojos unos segundos. Nadie se la había dicho antes. Y peor aún, él jamás se la había dicho a sí mismo. Esa revelación, simple y luminosa, marcó un antes y un después. Con los ojos aún humedecidos, sintió que algo dentro de él se alineaba, como si una pieza faltante de su vida finalmente hubiera encontrado su lugar. Comprendió que controlar los pensamientos negativos no significaba eliminarlos, sino equilibrarlos con una verdad más profunda: su dignidad, su derecho a sentirse bien, a no ser su propio verdugo,
a dejar de permitir que voces antiguas definieran su presente. Esa idea lo fortaleció con una suavidad poderosa. Llegó al trabajo con una calma tan evidente que incluso sus compañeros lo notaron. No era una calma fingida ni momentánea, era una presencia distinta, más plena. Y aunque nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de él, Martín caminaba con la seguridad silenciosa de quien por fin se ha encontrado. Comprendió entonces que el verdadero cambio no ocurre cuando la vida mejora, sino cuando la mirada con la que interpretamos nuestra historia cambia desde dentro. Al mediodía, decidió hacer algo que llevaba meses postergando. Llamó a su padre, no para reclamarle, no para exigirle explicaciones, sino para escucharlo desde un lugar nuevo. La voz de su padre sonó dura al principio, como siempre, pero esta vez Martín no sintió ese golpe antiguo en el pecho. Entendió algo revelador. Su padre solo repetía lo que él mismo había aprendido, un dolor heredado, no una verdad sobre él. Y esa comprensión liberó una parte profunda de su alma. La llamada duró pocos minutos, pero su impacto fue enorme. Al colgar, Martín sintió que una cadena invisible se rompía. No necesitaba que su padre cambiara para poder sanar. Lo que necesitaba era recuperar su voz interior, su derecho a definirse desde la honestidad y no desde la herida. En ese momento, sintió una fuerza interna que nunca antes había sentido, la fuerza de elegir su propio discurso interno. Mientras regresaba a su escritorio, un pensamiento apareció con claridad. No soy lo que me dijeron, soy lo que estoy aprendiendo a decirme. Esa frase se instaló en su mente como una luz cálida, iluminando rincones a los que nunca había llegado. Y por primera vez, sintió que su identidad no estaba en manos del pasado, sino en sus elecciones presentes. Era un giro emocional profundo, casi sagrado. Esa tarde, al volver a casa, se miró nuevamente en el espejo, pero esta vez no buscó heridas ni cicatrices. Lo que vio fue a un hombre que había sido valiente de la manera más difícil, enfrentándose a sí mismo con honestidad. Y en ese reflejo descubrió la verdadera lección, que controlar los pensamientos negativos no comienza en la mente, sino en el alma. Allí, en ese instante, supo que una parte esencial de él acababa de renacer. Los días posteriores se convirtieron en un territorio nuevo para Martín. No porque todo fuera fácil, sino porque por primera vez caminaba sin esconderse de sí mismo. Los pensamientos negativos seguían apareciendo, pero ya no tenían el mismo poder que antes. Cada vez que surgía uno, Martín lo observaba con calma, como quien mira a un visitante conocido que ya no puede intimidar. Esa nueva relación con su mente marcaba el inicio de una transformación silenciosa y profunda. Una mañana, mientras viajaba en el transporte público, escuchó su antiguo diálogo interno intentando resurgir. No lo estás haciendo tan bien. Vas a volver a caer. Pero en lugar de creerlo, Martín respiró hondo y respondió en silencio. Estoy aprendiendo, y eso es suficiente. Aquella frase sencilla lo acompañó durante todo el trayecto. No era una defensa impulsiva, sino una afirmación honesta, suave, madura. Fue entonces cuando entendió que su voz interior estaba cambiando. Ese mismo día, en la oficina, enfrentó un error que antes habría desatado una tormenta mental. Había enviado un informe con datos equivocados, y su jefe le pidió corregirlo. Antes, ese pequeño tropiezo habría sido gasolina para su autoexigencia desmedida. Pero esta vez, Martín lo tomó con una serenidad sorprendente. Se dijo a sí mismo, me equivoqué, pero sigo siendo valioso. Fue la primera vez que trató un error como un aprendizaje, no como una condena. Al notar ese cambio, sintió un orgullo silencioso que le calentó el pecho. Era como si por fin estuviera construyendo un espacio seguro dentro de sí, un lugar donde pudiera equivocarse sin destruirse. Ese refugio interno era nuevo, apenas un esbozo, pero real. Y mientras corregía el informe, sintió que cada palabra que escribía era una afirmación de su derecho a ser humano, imperfecto y aún así profundamente digno. Por la tarde, pasó frente a un espejo del baño de la oficina y se sorprendió al verse sonriendo suavemente. No era una sonrisa forzada ni un gesto de apariencia.
Era una expresión sincera, nacida de una reconciliación interior. Martín no era el mismo hombre que semanas antes había temido sus propios pensamientos. Había dejado de mirarse con desprecio y empezaba a mirar su vida con una compasión que antes jamás imaginó tener. Esa noche, al llegar a casa, decidió ordenar su habitación, no por obligación, sino como un acto simbólico. Mientras movía objetos, encontraba pequeñas cosas que le recordaban épocas en las que había vivido bajo el peso de miedo. Notas llenas de exigencias, recordatorios duros, frases que se imponía para ser mejor. En lugar de sentirse avergonzado, sintió una profunda ternura por la versión de sí mismo que había intentado sobrevivir de la única forma que conocía. Guardó esas notas en una caja y las cerró lentamente. No era un rechazo al pasado, sino un gesto de despedida. Mientras lo hacía, comprendió algo esencial, que controlar sus pensamientos negativos no era convertirse en alguien nuevo, sino liberarse de la persona que había sido por obligación. Era dejar atrás una identidad que nunca le perteneció del todo. Y esa liberación, aunque suave, se sentía como un renacimiento. Al sentarse en su cama, abrió su libreta una vez más. Esta vez escribió: «Estoy aprendiendo a ser mi verdad». Aquella frase resonó en su pecho con una fuerza inesperada, porque ahora sabía que la honestidad no era un lujo, era un camino, y que cada paso dado en ese camino fortalecía su capacidad de enfrentar la vida sin huir, sin esconderse detrás de pensamientos que no lo representaban. Era un proceso lento, sí, pero profundamente humano. Mientras reflexionaba, sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza sólida, construida sobre la comprensión de que su mente ya no era su enemiga, sino una parte del que estaba aprendiendo a sanar. Esa sensación le provocó una calma tan profunda que tuvo que cerrar los ojos para saborearla. Era como si la vida finalmente le diera permiso para ser el mismo sin disculpas. Antes de dormir, Martín miró por la ventana y observó las luces de la ciudad. Cada una parecía recordarle que incluso en la oscuridad existen puntos de claridad. Y en ese instante lo entendió. Su proceso no terminaba allí, pero ya había cruzado la parte más difícil. Había elegido escucharse, cuidarse y reconstruirse desde la verdad. Y ahora estaba listo para el siguiente paso, uno que lo llevaría a descubrir el verdadero significado de la honestidad consigo mismo. Un domingo por la mañana, Martín decidió caminar hasta el mismo parque donde semanas atrás había sentido por primera vez una pequeña claridad interior. Esta vez el aire parecía más liviano, y hasta el sonido de las hojas moviéndose con el viento tenía un ritmo distinto. No era la vida la que había cambiado, era él. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que su mente ya no era un campo de batalla constante, sino un territorio que estaba aprendiendo a habitar con respeto. Se sentó en el mismo banco donde había descubierto que merecía estar en paz. Observó a la gente pasar, cada uno con su propio universo interior, y sintió una conexión profunda con esa humanidad compartida. Ya no veía a los demás como testigos de sus fallas, sino como compañeros en un mundo donde todos cargan miedos, dudas y sueños. Esa comprensión lo llenó de una calma que nunca antes había podido sostener. Mientras respiraba el aire fresco, un pensamiento surgió con una claridad luminosa. No puede evitar tener pensamientos negativos, pero puede elegir qué hacer con ellos. Esa frase, tan simple, se convirtió en un ancla. Era la prueba más concreta de lo lejos que había llegado. Ya no necesitaba luchar contra sí mismo, porque por primera vez entendía que la mente no es un enemigo, sino un mensajero. Recordó entonces a ese adolescente que había crecido creyendo que debía ser perfecto para merecer amor, y sintió un impulso profundo de agradecerle, porque, aunque ese joven había sufrido, también había resistido, había buscado respuestas y había mantenido encendida una pequeña chispa de esperanza que hoy se transformaba en luz. Sin ese pasado, no habría llegado a esta verdad tan necesaria. Sacó su libreta de bolsillo y la abrió por una página en blanco. Por un momento observó el papel vacío, sintiendo que representaba algo más grande, la oportunidad de escribirse desde otro lugar. Ya no desde el miedo ni desde la autoexigencia,
sino desde la honestidad que había aprendido a cultivar. Y en esa página escribió: «Hoy elijo tratarme como a alguien que merece cuidado». Esa frase era su nueva brújula. Al levantar la vista, observó la luz del sol filtrándose entre los árboles. Esa iluminación suave, casi sagrada, le recordó que la vida siempre ofrece un espacio para recomenzar. No importa cuán oscuro haya sido el camino, siempre hay un punto donde la claridad encuentra la manera de entrar. Y Martín sintió una gratitud honda por haberse permitido abrirse a esa luz. Mientras caminaba hacia la salida del parque, entendió que controlar los pensamientos negativos no significa no sentir miedo, tristeza o duda. Significa ser honesto consigo mismo al enfrentarlos. Porque la honestidad, esa verdad interna que había evitado durante años, era el verdadero antídoto contra la oscuridad. Y ahora lo sabía. Quien es honesto consigo mismo deja de caminar a ciegas. Esa tarde, al volver a casa, se puso frente al espejo nuevamente. Pero esta vez no buscó nada. Solo se observó, con calma, con cariño, con respeto. Y sintió que el hombre frente a él ya no era un extraño, ni un enemigo, ni un juez severo. Era alguien digno de amor. Alguien que había tenido valor de enfrentarse a su propia sombra y salir más consciente, más humano, más libre. Sin prisa, se recostó en la cama y dejó que la quietud llenara la habitación. No necesitaba respuestas, ni certezas, ni promesas. Había entendido que la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, sino en no abandonarse cuando se cae. Y en ese silencio suave descubrió que la vida, cuando se mira con honestidad, se vuelve más manejable, más amable y profundamente más real. Antes de dormir, se dijo algo que jamás había pronunciado: «Estoy en paz conmigo mismo». Y por primera vez lo sintió de verdad. Cerró los ojos con una serenidad que no recordaba haber experimentado. Y mientras la noche lo envolvía, comprendió que su historia no terminaba allí. Apenas comenzaba. Si quieres seguir acompañando historias como esta, llenas de alma y verdad, puedes quedarte cerca. Siempre habrá una nueva luz que compartir.